Por eso yo digo que estas políticas son realmente perversas, ¿no? Porque va a atacar justamente a la debilidad. Me imagino que de lo primero que querés hablar y que queremos hablar es de la marcha universitaria. Sí, sí. Lamentablemente, digo la marcha porque estamos en una situación que es imposible de poder explicar, donde el Poder Ejecutivo no cumple con la ley, proyecto de ley aprobada 2 veces en el Congreso, con 2 fallos de la justicia de primera y segunda instancia, donde exige al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la norma, y llegando a la Corte Suprema de Justicia, que en realidad uno debería preguntarse cómo puede ser que la Corte no haya actuado más rápidamente, ¿no? Y vamos a ver cómo lo hace ahora que le llegó el expediente, porque esta gente acostumbra a resolver las cosas a un tiempo que no es el tiempo necesario que requiere las causas que tiene para su trabajo. Por eso digo que lamento la marcha, porque en realidad nos debe avergonzar tener que hacer una marcha porque el Ejecutivo no ejecuta la ley, ¿no? Hablando de la marcha en sí misma, bueno, lo que muestra en todo el país, no solamente en Rosario, es que el apoyo, el acompañamiento a esta política de educación pública, que ya lleva más de un siglo en Argentina, que es una política de Estado de hace mucho tiempo, es acompañada ciertamente por todos los sectores. Porque este acompañamiento no es solamente a los que de una forma u otra somos parte de la universidad, sino aquellos que nunca fueron parte de la misma, la siguen acompañando, porque es una ventana a la igualdad, es una ventana a la posibilidad de pensar una sociedad más o menos equilibrada y que no dependa solamente de cuestiones económicas, sino que tiene que ver con cuestiones culturales y de educación. Una de las cosas, yo siempre repito, que ha hecho grande a la Argentina en América Latina, que la ha distinguido, que la ha diferenciado, que ha podido gestar sociedades medianamente equilibradas, es justamente las 2 políticas que son fuertemente agredidas por este gobierno, que es la salud y la educación. Sí. Son las 2 condiciones necesarias, porque para que usted se ponga a intentar mejorar su condición, es justamente poder tener salud y educación. Si uno no tiene ese acceso como derecho, es muy difícil que se pueda diseñar una sociedad medianamente equilibrada. Bueno, lamentablemente en la Argentina de hoy, estas 2, y en especial estas 2, salud y educación, han sido fuertemente agredidas, limitadas y hasta olvidadas. Sí, bueno, y pensaba también que justamente esto que decís, a pocos días de, o el día anterior, unos días antes, se volvió a ajustar en esos 2 sectores, digo, porque salud también recibió un gran ajuste, sobre todo en programas de investigación, de prevención y de tratamientos de cáncer, por ejemplo, que son cosas terribles. Que además es de vida o muerte, digamos. Sí, y que que no puede tener tiempos de espera. Claro, ¿no? Claro. Igual que el ataque salvaje que se le ha hecho a todo lo que es política de personas con alguna discapacidad. Es terrible, bueno, no hay tiempo para eso. Lo veníamos hablando esta mañana, y además el tiempo es otro, porque digo, también cuando uno piensa en las personas con determinadas discapacidades, si vos dejás de dar una prestación, así sea una terapia o alguna labor en particular, o alguna terapia física, el tiempo de esa persona no es el mismo que el de otra persona que no tiene ningún padecimiento, porque el deterioro probablemente sea más rápido, porque hay una necesidad de esas terapias para vivir en muchos casos. Entonces, digo, eso es lo que hace que ya... Bueno, por eso yo digo que estas políticas
son realmente perversas, ¿no? Porque va a atacar justamente a la debilidad, ¿no? Y yo creo que en el fondo esto tiene que responder a una cuestión que realmente uno lo asocia en política con el fascismo. Digamos, esto no es solo la derecha, ¿no? Esto ya está hablando de, aunque no lo diga, a una cuestión de jerarquizar a una clase, a un sector de clase, con todos los beneficios, y para que sostener esos beneficios, bueno, hay que arrasar con el resto. Es terrible, lo que estamos viviendo es terrible en la Argentina. No hay actividad que no esté afectada por esta política autoritaria y fascista. Sí. Es preocupante en todos los niveles, porque también hay que decir que esto no se reduce al Poder Ejecutivo, a un sector del Congreso Nacional. Esto se expande en niveles provinciales y municipales, digamos, con distintas maneras, pero en el fondo intenta instrumentar decisiones que conllevan una mirada autoritaria al respecto de las cosas. Y yo le podría dar montones de ejemplos cotidianos que uno cada vez, que esa es mi preocupación, lo toma como algo normal. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Hace ya un tiempito largo, no podría decir cuántos meses, pero un tiempito largo, en Rosario se da en forma sistemática una actividad con respecto a la seguridad, que te paran en el auto, te piden el documento, te lo retiran, cosa que no pueden hacer, te lo retiran. Por supuesto, la gente que está haciendo esa acción ni sabe que no puede retirarte el documento, porque la capacidad y la formación de la policía actualmente es realmente... Y muchos ciudadanos tampoco lo sabemos. No, claro, pero la obligación de saber la ley es es de la autoridad, quien quiere hacer cumplir la ley. Bueno, y cuando uno le pregunta, ¿por qué me retira el documento? Usted no puede retirarme el documento. Le dicen, porque hay que averiguar los antecedentes penales. Señor, si yo tengo antecedentes penales, tendría que estar presa. Pero si yo lo tengo, pero ya lo cumplí, tampoco son antecedentes penales. O sea, hay un desconocimiento, un atropello, pero con una liviandad, como diciendo, señores, usted cállese la boca, yo tengo que hacer esto y yo cumplo, aunque no sea con respecto a la ley. Eso uno. Otro, lo de ¿cómo se llama? El parque acuático. El parque, sí. Yo estuve, saben ustedes que mi posición es no a ese lugar, ponga el parque donde quiera, pero ahí no, porque es la única playa que se tiene acceso libre al río. Pero lo que más me llamó la atención es el fundamento del señor intendente, que lo conozco hace muchos años y que día a día me sorprende, para mal. Lo lamento en el alma porque yo lo estimaba mucho, porque lo consideraba un joven con inquietudes, siempre comprometido con la política y con la política democrática. Pero que discursivamente iba muy bien. Pero pasa mucho eso, de que uno discursivamente cuando está afuera del poder... ¿Qué le pasó? Pero él estuvo en el poder durante mucho tiempo, porque recordemos que además de hacer 6 años ser intendente, él fue gobierno con con el frente que formaron durante mucho tiempo, en distintas funciones. O sea, él no estuvo ajeno al Estado municipal ni provincial, y directamente hace 6 años. Sí. Y el alegato que dijo me sorprendió malamente. Me dijo, la zona norte está abandonada, y la abandonaste vos, que hace 6 años que soy intendente. Y el caño de la cloaca está roto, y entonces muchas de esas efluentes van al río, donde la gente hace 6 años, mientras él es intendente, se baña. Entonces yo digo, ¿cómo dice semejante cosa sin costo político? ¿Cómo él, que es un político formado, porque hay que reconocer que es un político formado, dice con tanta displicencia estas cosas para fundamentar que ahí hay que hacer
el parque acuático. Algo nos está pasando de que quien habla y quien escucha no se dan cuenta de las barbaridades que dicen. Porque esto no puede ser. A lo sumo diga, mire, hay un negocio que esto lo tenemos que sostener porque gracias a este negocio nosotros podemos mejorar el 50% de la escuela pública. Bueno, es un costo. Entonces vamos a tener un 40% menos de playa. Discutámoslo. ¿Te parece que compensa una cosa con otra? Y bueno, por ahí, claro, pero una conversación así tiene costos. Y acá nadie quiere tener costos o que el costo lo tengan todos. Y el todos somos los más débiles. Ese es el todo. El resto es excepción. Entonces estamos en un problema grave, pero grave en serio. Yo sigo preguntándome por qué este tema del parque no pasa por el Consejo Deliberante cuando en realidad se está privatizando un espacio público. Tendría que ser discutido en el Consejo. Sin embargo, hay discusiones que no toman trascendencia. No sé por qué los medios no le dan ¿por qué? Difusión. ¿Quiere que le diga? No, continuemos. No podemos imaginar. Sí. Pero hay discusiones, ha habido ingenieros, bueno, ha ido del Colegio de Arquitectos absolutamente. A plantear, ¿no? A reuniones de comisión, a plantear, digo, esto es una locura, ¿no? Pero ¿por qué el intendente no lleva para poder aprobar y llamar a licitación al Consejo? Nadie me contesta esta parte, porque es utilizar un espacio público que es de todos para un emprendimiento privado. Entonces, esto tiene que pasar por el Consejo. Sin embargo, el intendente dice que mañana, o por lo menos así dijo, que mañana iba a presentar la licitación. Es realmente difícil. Trabajar así sobre es todo, difícil. Entiendo que también van a empezar una serie de reuniones con organizaciones y vecinos también, pero lo que están planteando y lo que escuchábamos, porque de hecho ayer hubo una manifestación, era esto de, bueno, no es que nos negamos al parque, no, digo, claro. porque también a veces parece como que este progreso que dan, lo pongo entre comillas, algunas cuestiones, parece que hay un sector de la población que se niega. No es que se niega eso, sino que están planteando justamente que no sea en ese espacio, que es una pequeña porción pública que tiene la ciudad, digamos, porque también tenemos la Florida Paga, hay que decirlo. Por supuesto. Y es otra parte de la playa que ya está privatizada y que, bueno, tenemos que pagar. Pero hay una parte que es justo la que es la única que queda, porque si uno mira el mapa de Rosario, lo que te más llama la atención a aquel que no es rosarino es cuando ve el mapa de la ciudad, que el río le da vuelta, va de norte a sur. Sí. O sea, lo envuelve. Bueno, esa envoltura del río, el acceso cierto del ciudadano común, es un pedacito que no llega a un kilómetro. Y ahora sería aún más chico. Entonces no se entiende por qué se encapricha en ponerlo ahí. Tiene que haber un gran negocio, indudablemente. Yo lamento tener que decir esta sospecha que tengo, pero no hay otra explicación. Porque si usted me dice, mire, la ciudad de Rosario no tiene otros lugares públicos para poder asentar esto, yo le diría, está falseando la realidad. Hay muchos más. El Parque Sur, por ejemplo, tiene grandes extensiones y le haría muy bien al Parque Sur porque, ¿qué haría? Mejoraría esa área, agregaría un polo de desarrollo para esa área. Claro, porque si uno va, los fines de semana de buen tiempo, todos los autos van para el lado de la Florida Norte. Claro. Todos los coches. Claro. Y todos van para allá. Y digamos, esto haría otro polo donde concentraría a la gente en verano, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero así estamos y así podríamos relatar muchas situaciones. Entonces lo que hay que preguntarse es cuánto tiempo de paciencia los ciudadanos vamos a seguir teniendo y cuál es el beneficio de tener esta paciencia frente a una situación de debacle absoluta en todos los campos de la vida pública. Es muy preocupante este problema, muy preocupante. No se agota en el ministro de gobierno.
lamentablemente. Claro. Hablábamos al comienzo del programa también de este diputesla, decía nuestra audiencia, el diputado que llega con este tremendo auto así, ¿no? Que es casi una provocación, definitivamente, ¿no? Yo diría que es la acción característica del nuborri. El nuevo rico. Claro. Esta gente que poca cultura tiene, también se caracteriza por tener casi un desprecio hacia la gente que no puede llegar ni siquiera en sueño a esa situación. ¿Lo viste el auto? Horrible. No quiero que mi nieto opine, porque es un volquete. Yo no sé si ustedes no se han dado cuenta que es como un volquete. Yo es estoy un horror. Pero viene con pasacassette, con todo. Pasacassette, sí. Pedro está concentrándose para no Pedro opinar, me dice, porque el a él le volante gusta. es cuadrado. Y claro, ese auto no puede tener un volante redondo. El baúl tiene un enchufe para el celular. ¿Y para qué quiere un enchufe en el baúl? En el baúl, claro, qué bárbaro. Se maneja solo. Y para eso tengo un chofer, le doy trabajo a una persona y el auto se maneja. No hay necesidad. $300.000 vale así. Una casa. Acá. Varias casas. Una alta casa. Sí. Estaba viendo un poco la trayectoria de este diputado, que entre otras cosas dice que no puede ser noticia que alguien que trabaja desde los 13 y tiene su estudio jurídico desde los 23 Él no pueda comprarse 13. en blanco una camioneta. Es parte de la batalla cultural que estoy dando. Esto dijo el diputado. Pero sí, hay que decir que también es un diputado jujeño, que es opositor a la gestión de Sadir, que es el gobernador de Jujuy, el alfil de Morales también, de Gerardo Morales. Él busca posicionarse de alguna manera como un posible gobernable para 2027. Sí, va a ser muy bueno para Jujuy, en especial una provincia que sufre tanto esta cuestión de la salud, del trabajo. Y fíjate de dónde viene el señor, ¿viste? ¿El señor de dónde viene? Sí. Del sector de la salud, porque administra clínicas, obras sociales privadas y también tiene un negocio familiar en el manejo de un sanatorio que hay en San Salvador de Jujuy que se llama Los Lapachos, ¿no? Este es Manuel Quintar, que es el que apareció con este auto. El ejemplo que nos va a enseñar un cambio cultural, fantástico. Ese es el camino, diría él. Claro. Ahora, no coincide con el resto de su grupete político, porque él era PJ y pasó a la Libertad. Qué casualidad. Ahora, ¿cuándo pasa? Cuando ya es diputado. Claro. No, desconozco ese trayecto de él, pero sí sé qué pasó de un partido a otro. Mira qué espléndido, ¿no? Qué lindo cambio cultural que ha hecho este muchacho. Además hay que preguntarse, es administrador de clínicas, sanatorios y obras sociales de Jujuy. ¿Cuánto es la población total de Jujuy, más o menos? Y no sé, a ver, ahí te la buscamos. Debe ser pequeña. Usted imagínese, por más excelente administrador que sea, ¿cómo hace para tener esa capacidad económica? 800.000 habitantes. Bueno, ninguna obra social, ningún sanatorio, por más espléndido que sea, puede pagar a su administración una millonada como para que tenga la capacidad de comprarse ese auto. Porque si compra ese auto es porque tiene muchas cosas más, digamos, ¿no? No se comienza con el auto. Claro. Yo en mi época, en los 60, 70, por ejemplo, un obrero industrial, ¿por dónde empezaba? Y la casita. Gastar la casita. El terreno. Y después empezaba a construir el fitito. Y el fitito, claro. Exacto. Con el fitito ahí estábamos, este muchacho. No, estoy mirando los índices de pobreza también, porque bueno, esa población, estamos hablando de que él administra privadas, ¿no? Claro, hay un sector de la población que no puede acceder a eso. Según el INDEC, lo tiro como cifra oficial, ponele, la tasa de pobreza en Jujuy en el segundo semestre de 2025, 26,6%. Imagínese. Y un 4% de indigencia, ¿no? Más o menos, para tener unas cifras aproximadas, algunos 28, bueno, hay como ahí algún porcentaje de diferencia, pero más o menos es eso. Bueno. O sea, tenés un 30% de la población o más que no
puede acceder a eso, a privadas. Claro, y entonces medio inexplicable es esto, ¿no? Es difícil de explicar la acumulación de ganancias sobre una actividad que es meramente administrativa, porque ni siquiera es un médico de renombre que tiene un tratamiento excepcional, ni un científico que usted dice, mire, no, es un administrador de sanatorio que tenga esa capacidad y esa, digamos, que le sobra el dinero para comprar un auto. Sí, y además es un diputado. Bueno, pero no, digo, también pero esta clase política a la cual pertenece es al revés. Cuanto más te sobra, más ostentación, sos, claro. ¿no? Sí. Está bueno también que no quiero irme sin el comentario lamentable del señor presidente de la Nación, que le hace a los rectores de las universidades nacionales, donde les dice que los rectores ganan 4 veces más que él. A mí me encantaría vivir en una casa con un jardín como vive él en Olivos, sin pagar ni el agua, ni la luz, ni el gas, sin pagar el alimento, ni la movilidad. A cualquiera le alcanzaría la plata como al señor presidente, ¿no te parece? Sí, claro. Yo sí, saco todos esos gastos, no los tengo en cuenta, a mí tendría capacidad de ahorro. Sí, no, pero además... No para comprarme el auto de este jujeño. Y además está sospechado, digo, en la causa libre de recibir un montón de otra guita. Ni hablemos. No, digo, además eso. Pero esto lo viene diciendo incluso con los senadores, con los diputados. Parece que él es el que menos, porque ya viene con esto del sueldo, ¿no? De lo que, bueno, hay mucha gente que gana mucho menos a partir de su gobierno, ¿no? Y la verdad es que siempre la idea es nivelar para arriba, no nivelar para abajo, que es lo que hace este gobierno. Exactamente, y mucha gente perdió el trabajo. Claro. Que esa es otra de las preocupaciones. Así que tan mal él no está. Claro, este invierno, pensemos que esa gente ha perdido la capacidad no solamente de compra de alimentos, sino de su propia vivienda, ¿no? En Rosario estamos viendo cada vez más cantidad de gente en la calle, ¿no? Y eso es una preocupación que tienen que asumir no solamente el intendente de Rosario, el gobernador de Santa Fe, sino todos los diputados y senadores provinciales y nacionales a una reacción concreta para resolver este problema, porque viene el frío. Esa gente no solamente no tiene acceso absolutamente a ningún derecho, sino que está expuesta a una situación mucho más grave de la que está viviendo, y que, aunque usted lo piense con, digamos, el egoísmo más grande, va a tener un costo en salud, de la salud pública.